Dark America, Ashwood Deep. Vemos un primer plano de un periódico abierto en la sección de ocio, de entretenimiento. A la izquierda, la cartelera anuncia los nuevos estrenos del cine. Hay una especial mención al Silencio de los Corderos. Y a la derecha, una mano vivida, pero firme, sujeta un lápiz encima de un crucigrama a medio completar. Cariño, acuérdate de comprar pan para la cena de esta noche, que no creo que me dé tiempo. Es más, creo que lo mejor será que te llame cuando termine y me pasas a buscar para que no se nos haga tarde. Se oye esa voz femenina al fondo. A ver, amor, a ver si te sabes esta. Sombra sin dueño. Tiene 8 letras y termina en A. Liam, que me tengo que ir, no has escuchado nada de lo que te he dicho, ¿verdad? Las manos dejan el periódico en la mesa y vemos a Liam sentado en un sofá en la salita de su casa, mientras que Emily, su mujer, aparece preparada para salir de casa del pasillo que da a la habitación. Que sí, comprar pan. Pero, amor, no te puedo ir a buscar hoy. El taxi está en el taller de Jimmy. Uno de los pistones estaba dando problemas, el coche perdía potencia a bajas revoluciones y... Ay, tú y ese trozo de chatarra. No nos van tan mal las cosas, amor. Deberías cambiarlo ya. Cuando no se le estropea una cosa, es otra. Ya te lo he dicho muchas veces, amor. En unos pocos años se convertirá en clásico y se va a revalorizar. Entonces lo cambiamos y sacamos una buena tajada. Ahora mismo solo lo iban a querer por piezas. Por cierto, ¿has dicho que vas a llegar tarde esta noche? Sí, al final he conseguido una entrevista con alguien que dice tener pruebas de que la escuela Livermore está verdaderamente encantada. Me ha dicho que va a proporcionarme fotos y hasta una grabación. Este sería el colofón perfecto para el libro. Imagínate poder demostrar la existencia de la vida más allá de la muerte. Sería revolucionario. Otro callejón sin salida. Emily, amor, no me gusta que te reúnas con gente rara. ¿Y si es un loco? Al final, todo esto son patrañas. ¿No podrías escribir sobre otro tema? Cariño, ya te he dicho que hay algo de verdad en esta historia. Creo que va a ser un éxito de ventas. Y si sale bien, con lo que gana igual podemos comprarnos esa casita en la playa y dejar esta ciudad. En fin, que no tengo tiempo, que me tengo que ir. Bueno, pues al menos deja que te acompañe. No sé, esta historia siempre me ha dado mala espina. ¿Liam Miller investigando cosas paranormales? Venga, va, tranquilo, cariño. Prometo que ningún loco ni ninguna historia de fantasmas podrá apartarme de ti jamás. Te quiero. Y lanza un beso a modo de despedida y sale por esa puerta apresurada. Yo también te quiero, amor, dice Liam, a una habitación ya vacía, con una extraña sensación en el cuerpo, como si ese adiós pesara más que todos los anteriores. Pero aparta ese pensamiento de la cabeza, vuelve a coger el periódico y es en ese momento cuando lo ve claro. Sonríe y escribe: Fantasma. ¿Y eso que tienes delante, Liam? No sabes si es un fantasma, no tienes ni puta idea de lo que es, pero estás a oscuras. Tiemblas. La escopeta... Has bajado la escopeta, no ves una mierda, pero la sientes delante. Sientes esa mano alargada tocando tus labios. Y quema, Liam, quema. Quema como el puto infierno, quema en la boca. Y el olor aceitoso de ese
alquitrán que se mete en tus fosas nasales. Y enfrente tuyo, la oscuridad, pero una oscuridad alargada, que te mira detrás de un pelo lleno de alquitrán. Estás temblando, Liam. Esa voz que se mete en tu cabeza como un susurro. Vamos a ver qué ocurre. Suerte, Liam. Es un 7. ¿Cuánto tienes? Clavado, 7. Pues... Liam, te estás viendo ahora. ¿Sigues viendo esa cara? ¿O quizás ya no estés aquí? El miedo me paraliza. Ese olor, el tacto de esa cosa fría en mi boca. Noto que las piernas me flaquean. No veo nada, pero lo siento delante de mí. Y es como una sensación de ingravidez. Un escalofrío helado me recorre el cuerpo y de pronto noto como si estuviese cayendo. Y cayendo. Ya no noto el suelo rocoso de ese claro bajo mis botas. No oigo nada. Es como si el silencio estuviese callado, como una presión en los oídos. Intento gritar, pero no oigo ni mi voz. Y ese olor es la única sensación, aparte de esa sensación de caer, ese olor a alquitrán. La ves a ella entre la oscuridad. La ves a ella, Liam. Pero sabes que estás aquí encerrado. Encerrado hasta que alguien te deje salir. Peter, Sammy, Linda. Estáis al lado de esa cliff, de esa roca. Empezabais a moveros buscando a Liam. En un momento, un grito aterrador desgarra la oscuridad. No es un grito normal. Es un grito venido de las entrañas de lo que parece un hombre, pero es un grito antiguo. Una mezcla entre grito y desesperación, casi como un llanto de un bebé que desgarra la noche. Bienvenidos a Asmodee. Roger, eres linda. ¿Cómo lo hacemos ahora? Espérate.
Que igual tuve que cambiar aquí. Espérate. Lo hacemos rápido. Ficha de... Sí, lo hacemos rápido. Sí, no pasa nada. Lo hacemos en el pito. Déjame que te duplique porque no quiero perder la ficha del día, porque suelo guardarlas para. ¿Vale? Para Vale. no. Yo sé que ha sido doloroso, Es lo que hay. pero. No sabía, este juego- no sabía si era empate o era superar. Por uno... Justo- No, es justo cero. empate. Has llegado a 0 y ya está. No, no hay más, lo siento. Si llegas a ser en otra situación, no mueres, ¿vale? Ujú. Es solo cuando estás en combate En una y es situación que de peligro, sí, sí. en este momento, pues es que no había otra. Vale, no puedo ver, o sea, no me deja acceder a tu esto porque se ha quedado pillado. La tuya la tienes duplicada por si acaso, así que cambia la que tienes, ¿vale? Tu nombre ahora mismo es Linda Brown. Vale. Ocupación guardabosques, ¿no? Ujú. Edad. Pues era la misma edad más o menos que Sammy. Porque se liaron. 45, por ahí. Igual a Sammy le Ponte, gustan ponte más jóvenes. jovencita. 45. Yo tengo 45. Venga, voy a poner 40. Ah, mira, ahora te veo. Vale. Fobia. Eso me dices tú. Ah, vale, vale. Ya es tuyo, sí. Ujú. Vale. ¿Te parece bien? Espera, Sí, sí, me de hecho, parece lo voy a genial. poner mejor. Es una clásica, algo clásico, me parece muy bien. Algo clásico y en el Sí, entorno puede funcionar. Sí. EP Dos dados de es 3. dos- Dos dados de 6 más. No, espera. Sí, dos dados de 6 más 6 y esa es tu vida. 2 de 6 más 6. Sí. Hostia. Espérate que me cargo otro personaje. 9. Bueno, a ver. Vale. Ansiedad. Ansiedad. Apúntate 1. No, 0. 0. Vamos a hacer las cosas bien. Tírame dos dados de 3. De 3. No, perdona, un Seis. dado de 3 para los Para los flashbacks. flashbacks. Vale. Pues 3, de puta madre. Tirarme todos dados de 3, que esto se renueva cada sesión, ¿vale? Vale. Vale, lo que sí, vamos a ver lo que llevas. Lo que sí que seguro que llevas, ¿vale? Es una linterna. Vale. 1. Pues 1. Entonces, Ahora tienes 1. Es que se cambia cada sesión, no lo había leído. Que tiene su cosa, que puede ir variando, ¿sabes? o sea, me quito 1. 2. Tenía 2, me quito 1. Eso, te quedas con 1. De 3, 3, ¿no? Pero porque ha puesto. He tirado un dado de 3 y ha puesto se ha visto un dado de 6. ¿No? Sí, pero son. Es un dos, dado de. tres, Sí. tres. Vale, que serían 2 Un entonces. dado de 6 Tiene- con las caras duplicadas. 2. Vale. Vale. Entonces una tienes linterna, un flashlight. ¿Cómo tienes, era? 1 de 6, ¿no? tírame- La batería. Sí, una de 6. Sí, eso es. Vale, hora y media. Vale, eso ahora mismo lo actualizamos, ¿vale? Luego me recuerdas lo que. Luego, ¿qué más? Otro device. Random. Tiro 1 de 6. Sí, tírame un dado de 6 y espero que saques un 5 porque si no. Bueno, tírame otra vez porque ese no me vale. Está repetido. No, es que no me es para complicarse la vida. 6. Vale, tienes. Vale, te dejo elegir entre. Porque siendo guardabosques, baterías extras o un kit de primeros auxilios. Sammy llevaba ya un kit, ¿no? Sí. Vaya a llevar baterías que son más. Las podemos repartir, depende de cómo. Vale, esto es un D6, ¿no? Sí, un D6. Vale, pues 3 medias horas más, 1 hora y media más de baterías extra. Vale. Weapon Weapons tool. and Tools. Tienes una pistola, hand pistol, que es un +2. Vale. Y tírame otra para ver lo que llevas aparte de eso. Un 5.
un toolbox, una caja de herramientas Caja de para... herramientas. también te dejo narrativamente igual una navaja suiza, también me vale. Lo que tú prefieras. O sea, una de las dos, ¿no? Sí. Sí, te doy lo que te ha salido y también te doy una acción porque hay una lista y te digo, bueno, pues cuadra más una Va, navaja. me quedo con la caja, venga. Estoy pensando, narrativamente hay la posibilidad de encontrar los objetos de... Sí, sí, claro, podéis, Vale, esto es unos, o sea, es parecido. Podéis ir luego a hacer el looting ese que se vale, llama, vale. ¿no? ¿La caja de herramientas tiene algún modificador a tiradas específicas o eso se decide cada La ocasión? caja de herramientas, sí, no, eso da +1 a lo Acciones que que tengan las sentido, ¿no? opciones. Sí, eso es. Vale, pues te tiro ahora uno de 6 para la pistola. Vale, Uy, mira, está pues llena. 6. 6 balas. 6. No tiene Vale. sentido, si ha sido. Sí, Nutrition. Eso me vas a tirar 2 dados de 6, ya te digo. Ah, te los he tirado a la vez, pero bueno, un 5 y un Sí, 4. sí, está. 5 fruta Fruta. y un 4 una cerveza. Vaya. Entiendo que la fruta La fruta no tiene es modificador, es 0 un y la dado de 3. cerveza es menos algo, Menos ¿no? 1. Menos Menos 1. Sí, señor. Bueno, pues vas viendo tu personaje como es, ¿no? Vale. Vale. Eh, Claro, la agenda y la skill sí que habría que pensarla ahora, ¿no? Hombre, es un la, guardabosques. la agenda, si quieres, puedes. Bueno, por ahora tu agenda sí era encontrar a. Te voy a decir una cosa. Esta gente lleva desaparecida 3 días. Los jóvenes. No. Nosotros. Ah, Peter, vale. Sammy y Liam. Llevan Vale. desaparecidos Sí, 3 sí, que días. el tiempo transcurre distinto en este espacio ¿Vale? ya. Sí. Y ella se fue a buscaros y os acaba de encontrar. Para ella es un día, ¿vale? Eso te lo digo. Ujú. Ella acaba de llegar ahí, se ha hecho de noche y os ha encontrado, pero lleva 6 días desaparecidos. ¿Seis o Vale. tres? Perdona. 3. Tres. La agenda me la pienso o puede surgir a raíz de esta Puede historia ser, si puede sobrevive. surgir. O sea, yo Vale. ahora creo que la agenda es encontrar a estos, pero luego evidentemente puede cambiar dependiendo de lo que es. O Vale. puede ser un personaje, se puede quedar también como personaje secundario si no te hace mucha gracia y podemos quedar luego otro. O sea, eso no pasa nada. Bueno, pues eso, Vale, lo vamos dejo viendo. de momento abierto y si sobrevivo y es interesante, pues igual saca la agenda de esta experiencia. ¿La skill si la tengo que pensar o no le damos? Por ahora no le damos mucha importancia. Vale, Vale. es un personaje nuevo, me parece bien. Lo que sí te voy a añadir es la linterna. Vale, eso Background, sí. lo que dijimos. Linterna. ¿Cuántos tenías de la linterna? Linterna, hora y media. Tres Eh, medias horas o 6 cuartos. Depende de 3 cómo lo medias. pongas. Linterna. Poner 30 aquí. Voy a poner 30, sí. Y estos son 3. No, son 3 Eso de es, 3 de media 30. hora. Y la pistola, 6 balas. No sé si la pistola que hay ahí es la mía o es la de... La Es la mía. pistola. O sea, La de. Sí. pues le cambiamos el nombre, si no. Pistola. No, tranquila. Pistola linda. ¿Y cuánto es? 6-6. Está a tope. Vale, pues ya está. Luego tengo... Pero las baterías como no están cargadas en ningún lado, no sé si quieres apuntarlas o las vamos cargando luego en el dispositivo que toque. Sí, las baterías son más que nada para que las vayas usando tú cuando veas. De Vale. hecho, déjame un momento por la linterna. Te la he puesto con puntos y creo que la voy a hacer dame un segundo, por clocks. Linterna linda. ¿Cómo te Son apellidaba, Sammy? Sammy Smith. Sammy Smith. Ese. Sí. Vale, linda, bueno, he puesto Lina, da igual. Y esto es lo que tienes. Peter. Vale. Voy a poner aquí. Te queda media hora, ¿vale? Sí. Vale. Y de hecho, linterna linda, vamos a poner. Como son cuartos de hora que yo creo que se gestiona mejor, voy a ponerte así. 6. Y 6.
15, 8. Vale. Así De, se gestiona mejor. de las gafas de visión nocturna me quito media hora o algo así. Pero la has usado al final. Yo es que no me acuerdo al final si la usaste. La usé muy puntualmente, a ratos. Pues muy 15 poquito minutitos. Ya está. 15 minutos, ya está. Vale, pues, Si es el que más tienes. Tienes un mogollón de gafas. o sea, ¿Cuánto tenía te salió de gafas? 6. O sea, 6. 3 horas. Vale, sí. 15, tengo que quitar cada 30 minutos. O sea, No, 15. Cada 15 tengo aquí. batería. No, cada estrella no son 30 minutos. Sí, pero ¿no ves que estoy? No lo veis, ¿no? Los clocks. ¿Veis los no. clocks en pantalla? Ujú. ¿Dónde? Ah, vale. Pues entonces cuando sea. Yo de aquí voy restando. restando. Vale. Es que yo estaba viéndolo en la ficha. Vale. Vale. Y Vale, el dato que hemos tirado es para en este caso que ahora tengo solamente 2 flashbacks, ¿no? Como he sacado sí, eso es para el flashback. Y... Uy. Vale, ya es lo que pasaba. Vale, pues... Pero ya estamos casi. Un segundo. Para retomar. Ahí estamos. Vamos a poner música divertida. Volvemos al bosque. Linda, Peter. Volvéis a escucháis ese grito desgarrador. Viene del sur. Viene del área donde estuvisteis acampados. ¿Qué hacéis? ¡Lian! ¿Habéis oído? Creo que era Lian. Sammy, tranquilízate. ¿Me puedes contar qué coño está pasando? Llevo 3 días buscándoos. Bueno, Pues, no, llevo 1, perdón. Hace 3 seguimos- días que no sé nada de vosotros. Seguimos acampamos y según acampamos aparecieron como unos niños. Salimos de la tienda de campaña y nos encontramos todo lleno de este alquitrán por todos los lados. Llegamos Vale, hasta... ¿qué alquitrán? Cálmate. Es que hay que buscar a Lian. Es que... Dios... Erais uno más. Sí, veníamos con un compañero, con Lian, y nos adentramos en el bosque siguiendo las huellas de alquitrán que habían hecho los niños. Y encontramos unas tiendas de campañas de las personas que desaparecieron. Y venimos corriendo, siguiendo las huellas hasta llegar a este muro. Y aquí vimos, de este muro empezaron a salir como seres de barro. A ver, que nos atacaron. Sammy, No me vas a por creer. favor. No me vas a creer, pero es así, de verdad, Linda. Créeme, hay que buscar a Lian, algo está pasando. Nos han atacado con unos seres de barro. Respira, tranquilízate. No sé qué me estás contando, ¿vale? Ahora mismo no entiendo muy bien. Yo he salido esta mañana para buscaros, llevo todo el día buscándoos, se me ha hecho de noche y os acabo de encontrar. En el bosque, en estos bosques tan grandes es muy fácil perderse. Respira, tranquilízate. Vamos a deshacer el camino. ¿Por dónde habéis venido? Peter, vamos hacia el campamento, ¿te parece? Peter, ¿es por donde Sí, ha sonado el grito? Encantado, señor Peter. Encantado, Linda. Vamos en vez de desandar, vamos hacia donde está el grito, que es más o menos al sur de donde estamos y es más o menos donde debería estar el campamento. Si no, nos hemos perdido mucho. ¿Dónde acampasteis? ¿Dónde la grabación? ¿Dónde los chicos? Sí, Ah, vale. Pues no debería estar acampado, muy lejos de aquí, en principio. Sí, como mucho a 5 minutos, no creo que hayamos andado mucho más. 5 o 10 minutos. Tenéis vosotros la linterna. Enfocad y a ver si, como dice Peter, podemos ir recto. De acuerdo, vamos a tranquilizarnos. Vamos hacia el campamento y vemos a ver qué ha pasado. Cálmense. Aquí igual el grito ha sido un oso, no sé. No. Linda,
De verdad, créeme, ¿eh? Aquí hay algo mucho mayor, ¿eh? Créeme, siempre estoy, ¿sabes? Con mis cosas de seres y estas cosas que me gustan, pero esta vez de verdad que tienes que creerme. Tienes que creerme. Esta vez no te estoy vendiendo la moto como otras Bueno, veces. Sammy, Ya siempre has sabes, sido muy impresionable. Creo que no es el momento de hablar de esto, de todas maneras. Vamos a desandar el camino, vamos a buscar a vuestro amigo y luego habrá que esperar a que amanezca y vemos qué hacemos. Volvemos, porque de los chicos no sabéis nada, ¿no? no, de los niños no vimos nada. Solo, ya digo, no me vas a creer, pero eran como unos seres de barro que salían de las paredes. Todo lo que está incrustado, esos relieves que hay en la piedra, pues de esos relieves es como si saliesen los seres de barro, donde aparecen como Es de dientes. barro. Bueno, vamos. Ya me lo contarás en otro momento, Sammy. Vamos hacia abajo. Enciendo la linterna y, y me dirijo en dirección al... Bueno, sí, por donde venía el grito, por donde dicen que más o menos está el campamento, ¿no? Hacia el sur. Sí, seguid, Oeste, seguidme, que yo Suroeste. me oeste. oriento. Vale, pues os imagino siguiendo a Pete. Eh, creo que Linda y Peter vais con la linterna. Sammy va con las gafas. Ahora no las llevo, porque como van con la linterna, Sí, no sí, me las no llevo vale. puestas. De hecho, Vale, viendo pues que Peter abre camino, Linda le hace un gesto a Sammy para que se adelante y va detrás para cerrar la marcha. ¿Cómo vas, Peter? En cuanto lleguemos al campamento, te saco el botiquín y te curamos. ¿Cómo lo llevas? ¿Está muy mal esto? El brazo, pero ¿Le han herido? ¿Qué ha pasado? Pues uno de estos seres que te comentaba. Pero ahora lo verás. Bueno, vamos Ya, a llegar ya al lo verás. campamento y luego le atendemos, sí. ¿Está bien? No sangra sí, sí, mucho. sí. Parece un rasguño solo. Bueno, estoy jodido, pero aquí no. Por mucho que me queje, no va a mejorar la cosa, así que. Vamos para el campamento. Vayamos. atravesáis arbustos y entre esos árboles que parece que se han piñado todavía más. La maleza es densa en esta zona. Pero llegáis al borde del campamento. Vemos esa linterna ilumina esas 3 tiendas de campaña tiradas ahí en ese pequeño claro del bosque. Ahora hay una cuarta, Peter. Ahora hay una cuarta y hay un cuerpo justo al lado. Y eso me acerco corriendo al cuerpo. Es escasamente reconocible desde aquí. Te acercas y al acercarte lo que ves es... Podría ser Liam. No tienes claro. Está embadurnado en una especie de ese alquitrán, pero tan caliente, está casi humeante, que su cuerpo se ha desfigurado totalmente en una especie de masa. Intento quitarle que veo que me quemo las manos, ¿no? Me imagino. Está la cámara encendida y una escopeta. Y lo que sí puedes ver es que tiene la boca abierta, con los rasgos deformados, pero no tiene ni labios ni dientes. Añadiros un puntito de ansiedad. Por ahora, Peter, que es el que lo ha visto. Vale, yo voy detrás de él, o sea que, Sí, Linda también. que me la añado. Vale, pues os imagino ahí en ese claro, con las linternas iluminando lo que parece un cuerpo. Peter, es Liam. Oh, Dios mío, pero ¿qué le ha pasado a vuestro compañero? Pero... ¿Qué coño? Es lo que te comentaba del alquitrán, este que lo impregna. Algo le ha ocurrido, algo le ha atacado a él. Algo le ha ido a atacar. Cojo la cámara y la apago. Y me la guardo en un bolsillo. Y cojo el rifle y se lo doy a Sam. Yo me acerco a Liam y, bueno,
aún con el estado en el que está, compruebo constantes. Está muerto. Pero es que, no es que eso de comprobar constantes, si pudieses tocarlo, Ujú. está muy caliente. Está como embadurnado en esta. Te vas a Sí, quemar. sí. Sí, no, a ver, yo toco. O sea, toco y luego aparto la mano, ¿no? Al notar, pero toco también, sí, sí. Y luego me toco las manos, como sorprendida, ¿no? ¿Cómo es que... ¿De dónde ha salido todo ese alquitrán o petróleo, lo que sea? No, no es algo que yo haya visto por aquí, creo, nunca, por el bosque. Bueno, no sé si lo he visto, no me suena. ¿Me suena? Una pregunta. Porque claro, podría ser que hubiese algún pozo natural que yo conozca, siendo guardabosques o algo, o no. Hay zonas, hay áreas en esta zona en las que puede haber que el fango deje liberar algunos pockets, Dark sí, como, pero no como tal, no hay una zona donde haya alquitrán. Ya. En esta zona, ¿eh? Ujú. Claro, me sorprende y eso lo traslado a mis compañeros. Pero no sí, es normal. sí que. O sea, a ver, me he explicado mal. No hay una zona, digamos, esto es lo que conocemos como un pozo de alquitrán. Sí, sí, sí. Sí que hay zonas donde el fango puede estar mezclado con alquitrán. Entiendes que sí que hay residuos de alquitrán por esta zona, pero no tanto. O al menos no ahora. Vale. Quizás antes. Sí. Nada, pues así lo comento con mis compañeros. Les digo que eso, que hay zonas en las que se puede encontrar, pero que no es normal que este cuerpo esté como está y que aquí, en medio de esta explanada, de pronto, pues, claramente esto lo ha traído alguien. Esto no es normal. Alguien ha hecho esto. Si te fijas, Linda, mira, esa es nuestra tienda de campaña. Mira las manos que te comentaba. Lo vimos como niños, que mientras estábamos durmiendo. Y se acercaban a nosotros. Niños. Y estaba todo embadurnado de... Pero ¿cómo que niños? Aquí en medio del bosque, solos. No tiene ningún sentido lo que me estás contando, Sammy. Pero tampoco entiendo lo que le ha pasado a vuestro... No debería haber nadie más en este bosque. Y encontramos un emblema de una de las desaparecidas. Y se lo muestro. De Jane Tibbett, creo que era. Esa era la documentación. Sí. La documentación de Jane Tibbett. Va, la reviso y reconozco a Jane Tibbett como una de las del grupo explorador de jóvenes, ¿no? Pero más allá de eso tampoco me dice nada, entiendo. En cualquier caso, Peter, extiende el brazo y te intento curar un poco a ver esa mordida. Vamos a echarle un vistazo. Sí. Vale, Sí, quítate claro. la condición, Peter. Ahora mismo estáis en un momento más o menos tranquilo. Quítate la condición. ¿Tienes alguna pérdida de vida además, Peter? Sí, creo que sí. Vale, pues tírame un dado de 3, Sammy. Un dado de 3. Tiro uno de... No es lo normal, ¿vale? Pero como ahora mismo estáis tranquilos, pues. Uy. Dos. Pues 3, ¿no? Que es Tres. un dado He de tirado de tres. 6, 3, ¿no? 3. No puedes pasar tu máximo, ¿vale, Peter? Creo que no, creo que tenía. Mientras Creo que tenía 10. 5, tú tenías 8, 9. tú tenías 10 Y nosotros 9, y ¿no? Liam y Sammy tenían 9 de entrada. Sí. Y ahora tengo 9. Mientras Sammy está ayudando a su compañero, Peter, Linda, que todavía estaba agachada al lado del cuerpo, le intenta quitar la chaqueta, a ver cómo está, o sea, a ver si solo está embadurnado por la ropa o... Está hecho, o sea, es como. Es una mezcla
la chaqueta está fundida con la carne. Está como si lo hubieran metido en un pozo de alquitrán. Sí, tal cual, ¿no? tal cual. Vale, Sí. vale. Y cocido ahí. En Pero fundido, o sea, como fundido, Sí, ¿vale? Vale. Entiendo entonces que ni bolsillos ni hostias. Por revisar, digo. ¿Querías recuperar algo? Si hay posibilidad. Bueno, igual es otra o no, pero... O sea, de su. Me imagino de su. De sus ítems, ¿no? Sí. Sí. La cámara sí. y el rifle. La cámara y el rifle La- estaban en el suelo, eso no es problema. Eso lo tenéis. No sé qué más. Es que no me acuerdo qué más tenías. A lo mejor- Tenía baterías, había más baterías y Las estaba baterías están perdidas. están fundidas y la navaja. La baja igual podría ser. No veo que sea deshaga todo. Quizás un poco lo que son la zona de plástico bastante fastidiada, pero yo creo que sí, puede ser que la encuentres. Vale, pues sin más, ya está. Era Ya por- lo siento porque es que no me está cargando la página, entonces no puedo ver lo que tenía. Te digo lo que tenía, o sea, tenía la cámara que estaba en el suelo, el rifle que estaba en el suelo, que eso ya lo ha recuperado Peter. Tenía más baterías, tenía la navaja suiza, Liam, que bueno, las baterías hemos dicho que se han fundido, la navaja, y luego la comida, pues sin más. O sea, eso lo llevaba en la mochila. Pero, Pues eso lo puedes recuperar, sí. vale, pues era una botella de agua sin modificador y una barrita de chocolate sin modificador. Bueno, está bien. Entonces podemos repartirlo. No sé. Yo había cogido el rifle, ¿no? Porque me lo había dado Peter. Sí, Ujú. la cámara la tiene Peter. No sé, de la comida. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Tenéis algo que os dé modificador? Esto, ambas cosas son 0. El rifle tenía dos balas, ¿no? Porque no llegó a disparar, ¿no? No llega a No, no disparar. llegó. 2 balas solo. El rifle tiene modificador más 3, si te lo quieres apuntar. Vale, no sé. También te digo, Peter, que en esa cámara posiblemente tengas una pista de lo que Lo acabó sé, con lo la sé. vida de Laia. Lo sé, pero Pero no quieres mirar. Vale. Y la me había ido grabando estoy intentando, trocitos de todo lo que habíamos ido haciendo. estoy intentando recoger el. ¿Qué tenéis vosotros de comida? Tiene una barra de chocolate y una cerveza. O sea, tú estabas igual. Yo tengo una barra energética y una botella de licor. Vale, pues la tuya sí tenía modificador, bueno, la energética. Sí, la energética es más Pues- 1 pues y la de Peter. licor menos 2. Peter, ¿botella de agua o otra barrita de chocolate? Que así nos lo repartimos. Más o Dame menos. una botella de agua. Venga, pues. La botella de agua para ti, modificador 0 y yo me quedo con la barrita. Ya está, y así vaciamos al pobre Liam. Me apunto. Barrita. Chocolate. 0. Ya está. Ya no queda nada. Solo el cadáver de un buen hombre. ¿Esto es la canción? ¿Oís? Sí. Otra vez las voces. De las que te hablaba, Linda. Pero Vamos a acercarnos al fuego y encender un fuego. me parece buena idea, Sí. Peter. Eh, Me parece Yo muy buena idea. busco troncos por los alrededores Ya Acá. hemos buscado madera. donde lo quiera el para echarla y encenderla. O sea, ¿cómo vais a buscar madera? Teníais madera. Había sí, madera, sí. sí. Teníamos la Y estuvimos haciendo sí, la más foguera. melo. Sí. La hoguera estaba ahí. Solo que Bueno, se había ¿Quién está apagado. haciendo- No quién sé está si haciendo habrá la algo. hoguera? La volvimos a encender antes de irnos, porque no sé si estará encendida o no. No está encendida, está apagada. Estáis ahora Pues, mismo oscuras. Pues encendemos la hoguera, ¿no? Peter, ¿Quién ¿tú está- tenías mechero? ¿Quién está al lado del cadáver de Liam? Yo. Espera un momentito, te voy a cambiar el nombre. Liam, pero me estoy volviendo loco. Ahora sí. Estás linda. Ah, que seguía saliendo como Liam.
Sí, sí. Vale, vale. Eh, Es que me acompaña todavía. vale. Parece que ahí se mueve el cuerpo. Hay algo que está saliendo de esa masa putrefacta negra. Mientras sus compañeros están preparando la hoguera. Yo me doy cuenta de eso. Sí, sí. tú Eh, estás Enfoco, saliendo. enfoco con la linterna al cuerpo. Me Es una levanto, pero mano, me quedo ahí al lado. es una especie de mano grotesca que se está moviendo. De mano. Mano, sí, es como que está saliendo. Imagínate que ese cuerpo es una especie de pozo de alquitrán y está saliendo una mano ¿De qué parte del cuerpo? ¿Del pecho? del pecho. Sí. Chicos, ¿qué coño? Eh, Mirad. es difícil saber lo que es el pecho también. Bueno, sí, ¿vale? sí. Para que Pero imaginéis el estado del cuerpo. bueno, del ¿Qué pasa, Linda? centro de eso. ¿no? Vuestro pasa, compañero, Linda? vuestro compañero, mira, y enfocó con la linterna. Se mueve algo. Una cabeza sale. ¿Qué coño es eso? Sin ojos. Con esa boca. Parece una mope. Salto y. Voy retrocediendo paso a paso. Yo salto y le arreo con la palanca. Venga, dale. 2 dados de 6. Más 1 de energía, ¿no? Lo que quieras ¿O gastar. es? ¿Qué decir? Sí, la palanca era más 1, ¿no? Creo que sí. No, acuerdo. la palanca es 0. O sea, no tiene punto de. Vale. Vale, bueno. Vale, pues 2 dados más lo que quieras gastar. 1 de energía. Ujú. Y dale, venga, dale. ¿Qué Y dificultad tendrás que tenía tirar. esto? Y luego tengo Y que tendrás- tirar 3 de ansiedad. Si me quieres narrar ahora algún flashback, me parece bien. Erasmo, yo con 3 caí, Cuidado. Sí, no, ya, sí. Pues sí. Cuéntanos un poquito de Sí, voy a tener un flashback de Vietnam. Como veterano recuerdo. ¿Qué música pongo para Vietnam? Espérate. ¿Qué va a ser? ¿Esa acción va a ser algo? Sí, ¿O va a sí. ser acción? Venga, pues vamos a darle algo de acción aquí. ¿Dónde estás? ¿Me la pones o no me la pones? Está puesta, ¿eh? Pues es que estoy oyendo muy bajito yo la música. O este mejor, mira. Ahí está. Ahí. Joder, la Outlast, es que tiene todo terror. Sí, me acuerdo en la guerra de Vietnam, en la batalla de Chumpek, una zona de manglares horrible. Me recuerda el alquitrán, porque era un barro denso, densísimo, que se te pegaba por todos lados, se te pegaban los pies. Es muy difícil caminar y los vietnamitas lo usaban muchísimo para ocultarse en el barro y prácticamente no les veías hasta que de repente saltaban, estaban tumbados en el barro y saltaban y te atacaban. Y me acuerdo como uno de estos vietnamitas estaba escondido en el barro y justo salió igual. Primero salió una mano, luego salió la cabeza, luego salió el cuerpo y se arrojó con un machete sobre mi compañero, al cual le asestó un golpetazo en el hombro, le hice una herida y recuerdo como todos disparamos, montamos un jaleo. Fue terrible porque con el tiroteo nos vino medio Vietcong a rodearnos y mi pobre compañero John Malkovich murió 5 días después por la infección de ese machete. Pues tira y reza porque
no pase lo mismo que en el Bingo y llaméis la atención de algo más. 2 dados de 6 y luego te quitas 1 de ansiedad. Venga, tiras 2 de ansiedad. 3 dados de 6, porque le añado 1. Ah, bueno, espérate, que tú eras militar, ¿no? Vale, son 3 dados porque tiras con ventaja en este caso. Vale. Vale. Y además, como os has contado esto, pues 3 dados con ventaja. Te quedas con los más altos y luego vamos a ir poco a poco. Y luego añades el dado de energía. Venga. 5. Venga, el dado de energía. Un dado de energía. ¿Cuál era la dificultad? Son 12, ¿no? Realmente da un poco igual porque tiene que tener ansiedad ahora mismo. Así que 5, o sea, Más 10. 5 y 5, 10. Vale, si pasas la ansiedad ya lo tienes. Más 2 de ansiedad. Pues no será un 1. Perfecto. muy bien. Pues nos narras cómo destrozas a este ser. Salto casi en plancha con todas mis fuerzas. Intentando ser preciso y golpearle justo en la cabeza con la palanca. Y noto como... ¡ah! Ha roto algo, no sé si son huesos, si son maderas, si es ¿Sabes la sensación que te da, Peter? Es como si hubieses roca metido... de alquitrán. Eso es como si estuviese blando, como si fuese de arcilla. Y de hecho la cabeza se le abre, como si estuviese de arcilla y se cae, se parte y cae encima del cuerpo de Liam. Volvéis a oír los ruidos estos que os dije de maderas. Clon, 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 clon. Por donde habéis venido hay una estatua de estas hechas trenzada, palos y madera. Enfrente vuestro hay otro, casi como los 3 puntos cardinales. No estaban ahí cuando entrasteis. ¿Qué hacéis? Oh, Dios mío, Sammy, pero... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Otra vez las construcciones. Ya hemos visto 2 construcciones. No sé qué serán. O qué indicarán. No tiene sentido. Da lo mismo, vamos a encender el fuego. ¿No te sonará a ti, Linda, algo? Encontramos un libro que hablaba de los juicios de Agnes Hilton, una bruja que secuestraba a niños. No sé si tendrá relación, pero es que tiene y que les quitaba los dientes. Y en la piedra vimos dientes. Y hablaba de un tal Thomas Hope, pero no, los libros estaban tan impregnados que no conseguimos ver nada, ¿no? No te sonarán esos nombres para nada de alguien o rumores de aquí, de la gente. ¿Me pueden sonar? Si tú me dices que sí, si no me dices que no, no. La bruja de... ¿Cómo has dicho que se llama? Sí, es los juicios de Agnes Hilton, que era una bruja acusada de brujería en el año 1690. Sí, te puede sonar que hay una leyenda de una bruja que se quemó en Alquitrán. Sí, ahora que lo dices... Recuerdo que... Joseph, mi hermano, cuando éramos críos, me asustaba siempre con la leyenda esta de la bruja de Agnes. ¿Agnes era? ¿Sí, no? Sí, Agnes Hilton. Yo le decía Hilton. que no me contara esos cuentos, luego tenía pesadillas, pero pensaba que era una invención, que era el típico cuento de terror, que... No sé, tampoco he visto yo pruebas ni... Entonces tú eres de la zona, Linda. Sí, podemos decir que sí. Igual de algún pueblo o de alguna ciudad relativamente cerca. Vale, sabes que vino un puritano de Inglaterra que fue el que la quemó. Movilizó a la gente y la quemaron directamente en Alquitrán. No recuerdas muy bien el nombre de este tío.
Era la típica historia esta que se contaba de cuando, bueno, la quema de brujas y todo eso, ya sabes, esa época. Pero tampoco recuerdo los detalles. Pues Era un inglés, has dicho, Sí. un británico, Bueno, era un de Nueva Inglaterra, un puritano. pero no te sabría decir nada más. ¿Creéis que tiene que ver con esto? Pues, lo que podríamos echar un vistazo a la cámara, Peter, a ver qué es lo que pudo grabar Lian. Yo le doy la cámara y sigo intentando encender el fuego. ¿Puedo encender el fuego? El fuego está lleno de alquitrán. Sí, yo creo que podrías intentar encenderlo, sí. Sí. Es como que... y de hecho le enciendes y sale una llama. Cuesta arder y parece que está iluminando. Va creciendo, va recobrando un poco el calor. Yo me acerco a Sammy cuando Peter le lanza esa cámara y me pongo junto a él. Le cojo un poquito como del brazo, le paso la mano por debajo del brazo y me acerco a él, mirando el display de esa cámara. ¿Puedo tener yo ahí un flashback ahora? Sí, sí. Vale. Pues... Sí, recordar, el flashback da un poco lo mismo, pero que si os la idea para quitaros ansiedad es que os ayuden a sobrellevar el tema, ¿vale? Vale. Sí, en Porque ese... si me contáis un flashback de algo todavía peor, os añade más ansiedad. Es que justamente al cogerme del brazo, pues recuerdo aquella vez que Linda me invitó a una cabaña del lago. Fue a finales de verano, en uno de los pocos días libres que coincidíamos, y Linda me había invitado sin insistir, porque sabe que con la presión como que lo llevo mal, ¿no? Y eso, me ofreció ir a acompañarla a una cabaña que ella tenía, y a pasar ahí unos días. Y pues estamos tan tranquilos en el lago. Yo estaba recogiendo, lo que se me viene a la cabeza es aquella imagen en la que yo ya estaba recogiendo la canoa y unos aparejos que habíamos estado pescando, y Linda ya se había ido y estaba sentada ahí en el porche, tenía un paredo translúcido, y me miraba ahí con esa mirada cálida y de paciencia que siempre pues me desarma. Habíamos, ¿sabes? El día remando, bañándonos, el agua sí que estaba bastante fresquita, y bueno, y era momentos de risa y de felicidad, ¿no? Con ella siempre sí era fácil, era demasiado fácil. Y recuerdo esa noche que mientras compartíamos una botella de vino, Linda se acurrucó a mi lado y habló así como un pequeño susurro, diciendo lo bien que funcionábamos cuando estábamos juntos. Y fue una simple insinuación, pero sí que sonaba serio, ¿no? Pero fue sutil, ¿no? Se notaba que no quería presionarme, ¿no? Y ahí estaba pues mi miedo, ¿no? Yo sentía como esa comodidad que me envolvía, la idea de quedarme allí con ella, ese mundo tranquilo, cálido, perfecto, era súper tentador, ¿no? Pero aceptar significaba admitir que mi vida actual tendría que cambiar, ¿no? Que esas rutinas que yo tenía del trabajo, ese trabajo que realmente odiaba, ¿no? Pero era el único que tenía, ¿no? Porque yo había dedicado mi carrera al deporte un poco de élite sin ningún éxito, y no tenía otros medios ni otros estudios. Y el sentir ese miedo a defraudarla, ¿no? Por estar demasiado tiempo a su lado y que me viese como
como yo me veía, ¿no? Pues era un poco pues, lo que me echaba para atrás y esos momentos de estar con ella a su lado era lo que realmente me daba fuerzas para vivir, ¿no? Para seguir adelante. Eso con lo que prácticamente me agarraba a lo que era bueno en mi vida, lo que era valioso en mi vida, ¿no? Y no la dije ni un no, ni tampoco la dije un sí, ¿no? Simplemente dejé que el silencio hablase por mí y, y, y ahí quedó la cosa. Ella también me conocía demasiado bien como para saber un poco por dónde me movía. Y así, pues a la mañana siguiente ya, cuando me marchaba, pues Linda tuvo esa mirada que yo prefería olvidar, pero que siempre me está acompañando. Quítate un punto de ansiedad. Lian. Esa oscuridad te envuelve. La ves a ella a través de las capas de oscuridad. No entiendes muy bien. Se acaba de hacer una luz. Hay una pequeña luz. La ves filtrada. Parece ser que ves a figuras moverse. No sabes muy bien si son espectros, si estás soñando. ¿Qué cojones te pasa, Lian? Tírame un dado de 6. ¿Has visto lo que te he puesto, no? Sí. ¿Tirada oculta o...? Tírala. A pelo. Da igual. No, ellos no lo ven por ahora. Muy bien. Vale. Pues lee eso. Y ahora tienes 2 jugadores. Se me había olvidado esta parte. Y tienes en el acceso de diario, tienes acceso a la verdad y en games. Vale. Está en inglés. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. Y ves lo de has muerto, ¿no? También. Sí, sí. Lo Vale. veo todo. Vale, pues todo vuestro. La escena es vuestra. Pues yo sigo mirando un poco acurrucado con Linda a ver lo que vemos en la cámara de vídeo. Bueno, lo que veis es aterrador. La cámara mueve, se agita, tiembla, activa la visión nocturna y vemos todo eso verde, vemos los árboles. Está en este mismo claro. Se ven las tiendas de campañas tiradas por el suelo, la ropa, y justo enfrente, al borde del claro, al extremo más alejado, una figura alta que parece estar flotando. Parece humana, pero es muy difícil de decir. Está oscura, una figura oscura que flota. Hay un momento que la cámara se agita, vemos un poco la punta de la pistola, del rifle, intentando apuntar. La cámara se mueve, vemos el suelo. Por un momento oímos a Liam cagarse en todo. Levanta la cámara y lo que vemos es, sea lo que sea, eso está enfrente nuestro. No le llegas ni a ver la cabeza está fuera de plano, pero vemos un brazo que se alarga y la cámara cae al suelo. Se oyen gritos, el grito que oíste es distorsionado y estática, mucha estática. Hasta que en un momento oís, la cámara está grabando el suelo, esa criatura se aleja por la misma dirección por la que entró. Se pierde en el bosque, flotando. Y oís gritos vuestros. ¡Liam! 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 Hasta que veis una bota, es la bota de Peter. Yo vi esos ojos con las gafas. Ese ser nos ha estado vigilando. Linda, ese ve. Peter. En la cámara está grabado como un ser, como que flota.
y Añadiros nos ha estado ansiedad. vigilando. Añadiros ansiedad. Dios. ¿Qué coño es eso? La No lo historia, entiendo. yo creo que tiene que ver relación con lo que vimos en el libro. Está ese ser como una bruja que a lo mejor quiere vengarse de cuando la quemaron. Y está matando a los niños y arrancándole los dientes por algún motivo. No sé, Sammy, no sé qué decirte, no. Sí, lo de los dientes es raro. Estaban en la pared. Una roca, lo de la pared. Sí, El que te mordió a ti. Dientes. eso me acuerdo que en la historia que me contaba mi hermano lo decía. Que buscaba robar esos... Ay, no sé, pero es que tampoco quería escucharle. Porque me daba miedo, ¿eh? Era una niña. No lo sé. Pero... ¿Vosotros creéis que esa Es que lo hemos cosa... visto. Está ahí grabado. Sí, lo sé, lo he visto, Sammy, lo he visto, ¿vale? Todavía estoy intentando procesar lo que acabo de ver. Pero sí, eso es cierto. Pórtate bien. Si no, ella vendrá. Si no te portas bien, los dientes te arrancará. ¿Lo oís? Me pongo Sammy, las gafas de... Eso lo recuerdas tú, Linda. Ah. La canción que se solía vale. cantar. Sammy, tengo miedo. Sí, eso es la bruja. La bruja de las historias. Efectivamente, como dice mi compañero. Se llevaba a las criaturas y les arrancaba los dientes. Siempre pensé que era la típica historia para dar miedo y para que los niños se portaran bien. Sí que habrá algo de cierto, claro. O sea, la historia está ahí. Sí que hubo una bruja y sí que la quemaron, pero... Joder, no sé. Después de tantos años, ¿creéis que esa criatura es eso? Y ha vuelto. Eso explicaría las desapariciones, pero... Tiene sentido. Eso no debería ocurrir, ¿no? Esto es el mundo Linda, real, no una película. ¿Cuánta gente ha desaparecido en esta zona durante tanto tiempo? ¿Cuántos cuerpos habéis encontrado río abajo? ¿Que habéis achacado a campistas poco experimentados? Unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos, sí. Desde que Linda es guardabosques, los últimos 8 años, igual entre 20 y 25 cuerpos han encontrado. Pero es curioso porque los cuerpos que encontraban no estaban como el de Liam. ¿O sí? No, no todos. No todos. No. Alguna quemadura, pero se achacó a otras cosas. El problema es que de 21 o 22 cadáveres, igual desaparecidos, ya llegan a la 60 de personas que han desaparecido en estos bosques. Arrastrados por el río. ¿Por qué? No lo sé. ¿Crees que el río puede tener algo que ver? Lo mismo. No sé qué hacer. Yo quizás me quedaba aquí en el fuego. Si supiésemos dónde la quemaron o algo, nos podría dar alguna pista o algo, pero es que no tenemos datos sobre ella. ¿Sabes de algún sitio, Linda, que tenga algo que ver? El río, espera, déjame pensar. ¿Tenéis un mapa? Peter, tú tenías el mapa, ¿no? Sí, teníamos un mapa, ¿no? Con el que lo que pasa es que las distancias no parecían que se fuesen correctas. A ver, nosotros estamos más o menos aquí.
Y... o sea, aquí está la carretera, que es por donde he llegado yo. Supongo que El vosotros río también. está al sur vuestro. Vale, según estáis en la... El Y- río y- está al y- sur. Y nosotros El río. estamos aquí, en esta explanada. Sí, el río está al sur. Nosotros, Entonces, el río recorre bastante trozo de ese... De ese... de- eh, ¿estáis viendo eso? ¿qué? Enfoca con la linterna. Eh, Enfoca. sí, yo me pongo las gafas de visión nocturna. No, el papel. Y ¿Qué fue? veis aparecer una palabra en el mapa. Al sur, donde está el río, resiguiendo el río más hacia el interior del bosque, aparece una palabra en alquitrán sobre el mapa. Pone... Mo... Li... No... Y desaparece. Desaparece del mapa la palabra. Sí, aparece... Estaba ahí y ya no está. Molino de agua, ¿será? En el río. ¿Hay algún molino de agua en el río? Pues no lo sé. ¿O alguna edificación que esté al lado de un río? Porque Puede no- ser, puede ser. Antes, cuando había ciertos... Sí, los que vivían... O sea, había asentamientos antes. Hace ya mucho tiempo que la gente se mudó a las ciudades, pero los que vivían de estos montes, pues trabajaban la madera, trabajaban el grano y sí tenía sentido que hubiese algún molino, pero yo recientemente no me suena que haya ningún molino activo. Habría. Este río lleva corriente, pero... ¿me podéis explicar por qué, coño? ¿Quiénes sois vosotros? Sammy, ¿por qué nos sorprende esto? Acaba de aparecer una palabra en un papel. No sé Esto qué está es- pasando. Después de lo que hemos vivido, esto ya. Ya digo Me que. dijiste que viste algo raro en esas cintas, pero esto está pasando ya a otro nivel. Yo no sé qué hacer, Sammy, no sé qué hacer ahora mismo. No nos queda más que continuar para poder salir de aquí. Si podemos ir hacia el molino. Si y hay por un ahí molino, intentar escapar. si hay un molino Río abajo. estará siguiendo el río. No sé si... Supongo que río abajo. Supongo que sí. Porque arriba o sea, para que Pero lleve el vamos al cabal río, suficiente. vamos asomarnos al río y vemos si para el este o para el oeste es donde pueda estar un molino. De ¿No? acuerdo. Bajamos al este. Pero ahora, así a oscuras, tenemos... ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo va a tardar en Es que no amanecer? tengo ni idea. Yo hace un día entero que estoy buscando y no entiendo por qué ha tardado tanto en llegar hasta aquí. Y vosotros hace 3 días que estáis aquí ya. No, nosotros vinimos aquí anoche. O sea, a mí, hace 3 días que no sé nada de vosotros. Os fuisteis el lunes. Es jueves. ¿Cómo que es jueves? ¿Cómo que jueves? Lleváis 3 días en el bosque. Es la primera noche que hemos estado. Nosotros solo hemos hecho una noche. Llegamos el lunes, pero no puede ser jueves. O sea, a mí es jueves. ¿Qué? Yo he salido esta mañana porque no sabía nada de vosotros. Me dijiste que me llamarías y no me has llamado. Por eso estoy aquí. Es que eso, aquí hay... No puede ser. O sea, nosotros solo hemos acampado una noche. A lo mejor esto entonces no se va a hacer de día. Como que no. Estuvimos andando y tardamos un montón en llegar hasta aquí.
Sí, yo también he Cuando tardado más llegamos aquí- de lo que esperaba, pero... Y cuando llegamos aquí se nos hacía de noche y acampamos. Y a continuación ocurrió todos estos sucesos que te he relatado. Sí, no, ya he visto esa cosa que salía del cuerpo de vuestro amigo. Está claro que aquí está pasando algo raro. Pues... No sé, ¿qué hacemos? Decidid vosotros, sois los expertos en esto, ¿no? Por esto, haz mierdas, Sammy. No te quedaste conmigo, ¿no? Pues venga, da la solución. ¿Qué hacemos ahora? Solo se me ocurre, yo apostaría por ir a buscar el molino, hacia el río. No está bien. Pero Aquí vamos a... tampoco estamos seguros. Hagamos unas antorchas y vayamos con unas antorchas. ¿Ahora qué te crees? ¿Indiana Jones o qué, Sammy? Por una no gastar linterna. la luz que tenemos, pero por no gastarla. Tenemos gafas. Vamos. No vamos a perder tiempo. Vamos a dejar este fuego aquí. Algo nos ilumina. Vuestro compañero. Y las linternas. Bueno, cuando sea de día, buscamos que venga un equipo de rescate. Nosotros no podemos hacer nada ahora. Cuando sea de día, sí. No Ya veremos. deberíamos, no sé. Está desfigurado totalmente. No deberíamos... No sé. Enterrarle. Ahora no tenemos nada para enterrarle ni nada. Y habrá que recoger su cuerpo. Los familiares querrán. Pero ¿y si algo sale otra vez de dentro de él? ¿No sería mejor quemarlo? Pues no te diría que no. Un viento muy fuerte, no sabes de dónde viene. Apaga la hoguera, de golpe. Estás a oscuras. Mierda. Vuelvo a... O sea, Linda enciende la luz, la linterna. Le da unos golpecitos, enciende la linterna. Y yo me pongo Otra vez esas gafas voces. un momento para echar un vistazo a ver si veo algo. Pues ya no sé qué queréis. Peter, Yo me Sammy, voy al sur ya y voy a bajar las al voces. río, Vámonos de aquí. voy a ir río abajo hasta llegar a donde sea. Pero yo de aquí no me quedo. Vámonos. Yo voy agarrando a Linda y... Joder, Sammy, ¿en qué os habéis metido? Joder. Me imagino a Peter liderando, saliendo del claro a toda pastilla. No le importa nada, sigue para adelante. Le sigue Linda y Sammy. De hecho, Sammy va por delante agarrando el brazo a Linda, quien no para de mirar nervioso hacia atrás de vez en cuando, llevando esa linterna a sus espaldas para ver si le sigue algo. Vale, vas mirando hacia atrás mientras os vais alejando, atravesando los arbustos. Justo antes de meteros en ese arbusto, Linda, ves en medio del claro, tu linterna enfoca una figura alta, flotando a escasos 30-40 centímetros. No parece mirar. Parece mirarte, pero no le ves la cara. Es negra. Y en ese momento el arbusto... y seguís avanzando. Llegáis a... el borde del río. Vamos río abajo. Hay un árbol. Un árbol que está tirado y cruza el río. Como a modo puente, ¿no? Sí, como si... Lo que pasa es que da la sensación de que lleva mucho tiempo y está bastante mal. Pero se puede cruzar. Hay que hacer equilibrio. Vale. Sí. Yo... Notáis el frío del agua. El agua es gélida. Gélida, pero como el demonio. Y la corriente ahora mismo va... ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La corriente ahora mismo va hacia la izquierda. Linda lo primero que hace es observar si hay... Porque claro, ¿hay posibilidad de seguir el río sin cruzar? ¿O esta orilla lo hace imposible? O sea, estamos obligados a cruzar más con esa idea. No, de hecho, siguiendo hacia el lado izquierdo de donde estáis, hacia el oeste,
ves como la orilla se hace más cosa al fondo y ves como al fondo no llegan muy bien las linternas, parece haber algo en el suelo. Algo, hay como una especie de rocas que salen un poco del río. Una especie de... Porque esto es como, según habéis entrado en esta zona, el mat, el barro, es como se ha hecho muy persistente hasta que habéis llegado aquí, ¿vale? Al lado izquierdo, o sea, hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿vale? No que sea vuestro lado derecho, porque vosotros vais mirando, ¿vale? Sí que ves como que hay una especie de recoveco, de una curva en el río, y hay unas piedras, y justo encima de esas piedras parece haber algo tirado. Al otro lado podíais seguir. Lo que sí que es cierto es que parece que hay más barro. Sin cruzar esta, ¿eh? Estoy hablando de la zona donde estáis. Peter. Sami. Dime, Me ha parecido ver esa cosa, la del vídeo. Nos estaba siguiendo. Tenemos que seguir moviéndonos, pero ¿qué hacemos? Allí, al fondo, eso que parece, podemos ir a ver qué es aquello. El barro yo no me metería por tanto barro. Es mejor no meterse en el barro. Puedes quedarte enganchado. O sea, no sabemos la profundidad que tiene tampoco. O si queréis, como yo soy bastante ágil, digo, puedo intentar cruzar a ver si se puede aguantar el tronco. Y os digo, si os atrevéis. Pues no sé. ¿Usted qué dice, Peter? ¿Es necesario cruzar? Yo les digo, por el conocimiento que tengo de esta zona, algo nos está siguiendo. Pero si no fuese por la situación, ni se me ocurriría cruzar ese tronco. La corriente puede parecer una tontería, pero se te puede llevar en un momento. ¿Alguien tenía una cuerda? Sí, yo tenía cuerdas, pero... Pues podemos intentarlo y asegurarnos con la cuerda. O si alguien cae al agua. Si te caes al agua, mira cómo está de frío. Y si nos atamos los tres en la misma cuerda, lo que va a pasar, vamos a caer los tres al agua. Para cruzar uno, o si alguien cae al agua. Sammy, yo creo que tienes razón, Peter, el agua está helada en esta época. Igual no tardarías ni 20 minutos en tener un ataque de hipotermia. Si caes ahí, y tus músculos te van a ayudar. Y seguir río abajo. Río abajo sin pararnos. Yo creo que seguiría por la orilla. Hasta que lleguemos a un pueblo. Que hay un pueblo en las orillas de los ríos. Sí, el único problema es que no sabemos si el molino está más hacia el cauce bajo o más hacia arriba. Ya me da lo mismo el molino. Y si nos vas a perseguir, cuanto más tiempo pensemos, también es verdad. Antes nos va a coger. Vale, pues Sammy, continuemos entonces. Creo que es peligroso cruzar ese tronco. Yo seguiría por la orilla también. Creo que Peter tiene razón. El agua está muy fría. Si tú no lo ves, Linda, no te preocupes. Nosotros seguimos por la orilla. Pues vamos para la orilla. Vale, al lado izquierdo, ¿no? De la pantalla, sí. Por donde va la corriente. Vale, vais avanzando por esa... Es como barro, piedra. Estáis esquivando árboles, porque aquí los árboles no es que no es una orilla, ¿vale? Como tal. Pero sí que vais viendo como si se va formando, o la roca va saliendo, va formando una especie de codo en el río. Joder, y según os vais acercando, lo ves claro con las linternas, ves ahí el reflejo del río. En esta parte no hay árboles encima vuestro, así que tenéis un poquito más de visión. Veis en el suelo, según vais moviéndoos, en una de esas piedras hay un cuerpo. Y más adelante, hay a lo lejos, en la misma curva del río, a la que todavía no has llegado, parece haber otro cuerpo. Otro cuerpo como el de... Parece el primero, no, el primero parece que veis ropas de hecho vosotros visteis el vídeo, ¿no? Sí. Vale, pues veis ropas de no puedo comprar las ropas, pero creo que eran unas ropas es como ropa de campo,
y parece haber un chubasquero rojo y negro. Yo ni pararía. Ese creo que era el que salía. Si Esto yo queréis creo que grabarlo con salía en la cámara. de vídeo y seguimos. Está en la misma orilla. O sea, si queréis esquivarla, tendréis que meteros al bosque, ¿vale? No, yo me acerco al cuerpo. Yo también. a Linda, examinarlo. No, esquivarla no, pero Linda no se lo piensa dos pero veces. no pararnos a verla. Sammy, Pintar- Peter, pintar. ¿no es Sí. eso uno de los chicos? Sí. Tenemos que Peter, ayudarle. Y empieza a correr. Peter. Es que Linda lo lleva adentro. O sea, al final tiene que ayudar. O sea, ve. Además, es eso, ¿no? Parece un cuerpo normal, con la ropa y tal. Y le sale el instinto de ayudar. Y reconociendo ese chaval. Es Heather. Heather. Es Heather. Es la mujer desaparecida. No la mujer mayor. La chavala. La más joven. Desaparecida. Está hinchada, pero no está quemada. Pero sí que tiene los labios muy hinchados y parece no tener dientes. Lo mismo de antes. O sea, Linda va corriendo y compruebas si está viva o no. Tiene una mochila. No parece estar viva. Según, yo no sé si la tocas con la mano, Sí. el cuerpo gira y ves esa imagen horrorosa de esa cara sin dientes. Vámonos, Linda, aquí no podemos hacer nada. Oh, Dios mío. Y lleva una mochila también. Cogemos yo cogemos la mochila Sí, ¿no? y Coge echamos un vistazo vámonos. en la mochila a ver qué puede tener. Joder, es la chica de la grabación. Está muerta. Y, Peter, quizás sea bueno que filmes solo un momento como hacía Liam. Y por si acaso. Claro, pero ya está. Vámonos. ¿La cámara que tenía? ¿La tenía yo o la tenía No, yo? La O, tenías tú. La cámara la tienes tú. Linda, Pues se, eso- Linda se levanta y se aparta del cuerpo también. pues grabo un momento el cuerpo y Vale, y el tiradme- río. Añadirme algo de ansiedad. O sea, los que estéis ahí, Peter me imagino que no se ha acercado. Vale, los que hayáis visto la Sí, cara. yo sí. de Yo la he forma visto sin dientes. Yo la he visto en primera persona, porque yo he ido a comprobar las constantes. Peter, más lejos, en la misma roca, pero más lejos en ves otro cuerpo. Este cuerpo sí parece estar quemado, pero está en una posición un tanto extraña. Parece estar como con el brazo indicando en alguna posición. Desde aquí apenas lo puedes ver. Abrís la mochila. Bueno, Sammy, creo. Sam, estabas grabando, ¿no? Sí, había grabado el entorno del río y la mochila, incluso al cuerpo y he hecho un Vamos, vistazo también a la puñeta, que nos mochila, están persiguiendo. comentando lo que. Pero bueno, es rápido. Vale, pues ves lo mismo. Si grabas con la Todavía visión no. nocturna, ves ese cuerpo en el suelo. Este cuerpo sí parece estar embadurnado de esa cosa. Y está puesto en una posición que es extraña. Está como tirado, pero como con un brazo apuntando a alguna dirección. Parece que está apuntando, cruzando el río, ¿vale? Como hacia aquí. No sé si lo estáis viendo, no lo ves, hacia aquí. Vale, está claramente apuntando hacia ahí. O sea, el río dónde está, porque es que me he perdido. Perdona. El río es este de aquí, no sé si lo ves. Sí. Muy pequeñito, sí. Vale. Linda, en la mochila hay una cámara. Nada más. Una cámara mini DV. Sí. Vale, la cojo, sacudo un poco Bueno, la mochila, veo que perdona. está vacía. Perdona, y hay unos documentos. Hay como. Los documentos están mojadísimos. Vale. Déjalo, ya lo miraremos Sí. en otro momento. Vamos. O sea, me guardo la cámara, doblo los documentos, me los guardo y me dirijo hacia donde está Peter y Sammy. Digo, ¿y ese otro cuerpo, Peter? ¿No os parece que está señalando para al otro lado del río? A lo mejor deberíamos de intentar cruzar. O No igual, haría caso a lo o que igual es una trampa. los muertos. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir río abajo, río Venga, abajo. venga, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sammy, vayámonos de este bosque. Bien. Vale, Ya. dejáis la roca.
Ahí en esa esquina, ¿no? Esa curva que hace el río, y seguís la orilla lo que podéis. Según vais avanzando, os vais dando cuenta de que se va haciendo como más barro, más difícil de caminar, ¿vale? Hay árboles que se meten en el río, pero supongo que seguís avanzando, ¿verdad? Vale, seguís avanzando, el barro se hace bastante complicado. No sé quién va adelante, va Peter, ¿verdad? Sí, Vale, luego va Sammy y luego va Linda. esto empieza a ser una trampa imposible. Sí, Estás el avanzando, barro es Peter. peligroso. Para ti, tú estás acostumbrado, tú has caminado por los manglares. Esto para ti está chocado, pero aún así te cuesta andar. Justo enfrente tuyo, en el río, ¿vale? Ves un árbol que cruza la orilla, de un lado a otro. Linda, te estás hundiendo. Pero te estás hundiendo porque el barro, la bota la tienes presionada. No la puedes mover. Sammy, No. Sammy, échame una Algo mano. te está agarrando, Linda. No, eso no es el barro, algo te está agarrando de dentro. Sammy, ayúdame. Rápidamente le cojo Ayúdame. las manos a Algo está tirando de mí. Linda y tiro de Ayúdame. ella. Tiro de ella. Venga, vais a hacerme una tirada de dificultad. No sé si tengo las dificultades aquí. Me las invento. Vale, la dificultad aquí. Voy a poner un 9 de dificultad. Yo tengo un flashback también. Pues, Sí, te iba a decir, yo voy a usar un flashback. Tira Linda y tú le puedes ayudar, Sammy, si quieres. Vale, ayudar. Ya vale. os acordáis que es añadiendo puntos de. Tú le puedes añadir vale. dar todos los dados que quieras de EP. o sea, tira ella solo, ¿no? O- Sí, ella es la que está ahí, tú le ayudas. Vale, Estás vale, ayudando. Y entonces, si quieres, ¿Puedo, y si ¿puedo quieres hacer el narrar, sí, flashback primero? sí. Ujú. Vale. Es que el Linda va con 3 dados de ansiedad, ¿sabes? Si no me cargo otro personaje, a uno por partida. Vale. Música emocional. Ah, sí, tranquila, normal. Sí, Bien, vale. feliz. El plácido ruido de las olas rompiendo sobre esa orilla. El césped verde, el atardecer reflejando sobre esa agua. Ha sido un día perfecto, Sammy. Me alegro que hayas decidido venir. De fin de semana, aquí en la casita, tú y yo solos. Joder. Ojalá pudiéramos hacerlo más veces, más frecuentemente, que casi no te veo. ¿Por qué no nos volvemos a bañar? Antes de que el sol se ponga. Antes de que haga frío. Venga, ven. Y corre. Coge a Sammy de la mano y los dos se meten en el agua. El agua está fría, pero es agradable porque sus cuerpos están calientes, desnudos. Juntos, un abrazo. Venga, pon esos músculos a funcionar. A ver cuánto tardas en ir a la olla y volver. Yo me voy a acercar al muelle y luego preparamos un chocolate y nos ponemos una película. Sammy no lo duda. Empieza a nadar, mostrándole su fuerza. Sammy, estás en el flashback también, ¿eh? Es que tenemos a los dos personajes. Me refiero Sí. Sí, que puedes ¿quieres? hablar también. Sí. Sí, ¿por qué no?
Sammy justo eso, hace su exhibición de natación, porque sabe que es una de las cosas que le gusta a Linda, porque siempre me dice que como nado y que parece que casi no me esfuerzo y como avanzo, y yo pues evidentemente pues voy presumo delante de ella y me acerco después de unos largos, me acerco rápidamente a ella nadando y la cojo de la cintura y la elevo, así, sacándola como del agua, un poco a lo Dirty Dance y mirando su sonrisa y por supuesto su cuerpo desnudo y la bajo poco a poco y le doy un beso en los labios y un abrazo Y notas profundo. como ese beso y ese abrazo se alarga. Las lenguas se buscan una a la otra dentro de las bocas. Y ese atardecer, ese sol ya prácticamente desapareciendo en el horizonte. Empiezan a alargarse las sombras. Y te indica, Sammy, la dirección de la casa, del muelle. Subes primero. La vuelves a mirar con el pelo mojado, con esa sonrisa. Y te alarga una mano y te dice: ayúdame, Sammy. Tira de mí. Y ahí estamos. Otra Algo vez. te agarra. Linda. Sea lo que sea, empiezas a notar esa mano. Esa mano va subiendo por la pierna. Una mano negra oscura. Ayúdame, Sammy. Ayúdame. Tiro de ella y saco con la culata del rifle, golpeo a... A ver si sale. Linda, hazme la tirada. Venga, Voy. ¿Cuánto gastas? Primero. Yo te ¿Qué puedo dar ¿Qué dificultad tenía esto? Dificultad 9. Te doy un punto de ayuda. ¿Cuánta energía tienes? Porque Linda... Yo tengo bastante. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, estamos igual. Y vale. Pues te gasto yo uno para que tengas Venga, un va, punto más. venga, va. Vale, pues Liam, Linda tira sin más. Es un 9, son 2 dados de 6, más 2 dados de ansiedad. Creo que es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tiras? ¿Perdona? Yo tiro 2 dados Ujú. primero, los normales, y luego voy a gastar 1 DP que me cede Sammy. Vale. Bueno. Joder. Oh. Venga, sácame ese uno. Anda. ¿Quieres 2 unos? Te lo puedo hacer, ¿eh? Vale. Vale. Ostras, pues es un 18, un 22. Vale, sales. Arrancas esa pierna, Sammy. Tiras de ella, salpica el barro y ves como esa criatura de dentro del barro. Barro no, espera, eso no es barro, eso se está mezclando con algo negro. Y empieza a burbujear. Y de ahí empiezas a ver esa criatura que sale. Otra al lado, empieza a salir también. Vamos, chicos, vamos a cruzar por el Corre. puente este, con el tronco. Ya no nos Peter, queda- cuidado con el barro, salen de debajo. Corramos al árbol. Joder. Linda, corre, Linda. Vamos ahí, o sea, vamos a donde está Peter. Corriendo a donde Sí, está. Vale, eso es. llegáis a justo enfrente del árbol. Juraríais que ese árbol es el mismo de antes. Lo juraríais, pero vamos, por todo. El mismo que Da hemos igual, visto está cauce arriba antes, ¿no? Exactamente el mismo. ¿Qué hacéis? Sujetémonos con la cuerda y crucemos. Si queréis voy yo delante, o tú Peter, lo que tú quieras. No me dejes atrás, a mí, no me dejes atrás, por favor. Tú agárrate a mí. Venga, cruzo Venga. yo. ¿Quién tenía la cuerda? ¿Tú, Peter? ¿Quién Toma tenía la cuerda, pero yo ya voy a cruzar sin cuerda. Los tienes detrás, ¿eh? Vale. Linda, los tenéis detrás. Sí. Venga, Entonces, Peter. corremos. Dificultad
Voy a tener aquí las dificultades y les he perdido. Dificultad 6. No, perdona, 7, me he equivocado. 7, estándar, normal. Vale, yo. Y tengo 2 ansiedades, o sea que tiro 2 de 6 Vale. y luego me la juego en el 1 del infierno. Venga, ánimo. Y los 2 de ansiedad. O sea que es 1. Peter pasa. El árbol se mueve, ¿vale? El árbol se mueve, lleva mucho tiempo ahí. Cruje. Ese no es un árbol limpio, ¿vale? Es un árbol en el que hay vegetación encima, lleva ahí mucho tiempo. Venga, el siguiente. Yo voy a tener un flashback. Bueno, o tú, Linda, lo quieras. No, te iba a decir que Linda no se queda sola detrás, la última. O sea que va a intentar cruzar ella ahora mientras... Me podéis tirar los dos y narramos en base a lo que habéis sacado también. Vale. Yo lo que pasa es que tenía que hacer un flashback porque tengo 4 de ansiedad, ¿eh? O sea, Venga, a ver, hazlo ahora. vale. Pues yo al ver el río y el árbol, recuerdo cuando tenía 20 años, todavía tenía un futuro como bastante prometedor como deportista y estaba compitiendo en un duatlón y había hecho la parte de me quedaban los últimos 2 kilómetros corriendo y teníamos que pasar por justo un puente y en ese puente estaba cerca de conseguir por primera vez ganar una carrera que además me daba un pase a las estatales y recordé ese momento y sobre todo recordé cuando gané la carrera y las caras de mis padres, por fin como orgullosos de mí, porque siempre había sido bastante fracaso con los estudios y con el resto de cosas, y es de las primeras veces que vi a mi padre orgulloso, feliz, contento cuando llegamos. Y es el trofeo que tengo guardado y al que me acerco y al que en los momentos de bajón pues me lo pongo al lado y para tomar una cerveza y brindar por él. Tu padre, de hecho, limpiaba el trofeo de vez en cuando. Joder, Lian. Al final, tanto tiempo he metido en el gimnasio ha valido la pena. Ya verá, papá, cómo llegaré a algo muy alto. Pero no estás ahí, ahora estás delante de ese árbol. Digo, ese árbol. Quítate un punto de ansiedad. ¿Y qué tiramos los dados? ¿A la vez o como...? Me tenéis que decir lo que vais a usar. Sammy, estás a tope, estás ansítico perdido, si eso tiene algún sentido. Vale, vas a tope. Digo, para que también narrativamente tienes 4 de ansiedad, no lo sabía. Es que estás muy a tope. Vale, ahora tengo 3. Ahora tengo 3 porque vale. trabajo 1, ¿no? Sí, pero aún así es... Sí, me ansiedad, sí. Vale, Sammy, ¿qué vas a gastar? Yo como tengo los dados de ansiedad, espero que salga más de un 1, ya tiene que ser un 2. Pues no voy a gastar más. ¿Cuánto era la dificultad? 7. Venga. Son todos unos, tienes 5 puntos. Venga. Pues tiro los 2 dados. Y espera. ¿Y Linda qué va a gastar? Linda. ¿Por agilidad puedo sumarme algo? Sí, venga, sí. Me parece. Eso no, eso tiras con ventaja entonces. Que serían como 3 y la primera tirada son 3 dados y te quedas con los más altos. Vale. Linda no va a gastar nada. Vale, pues venga. Como iba primero Linda. Sammy, venga, que tire Sammy.
Ah, no, ¿quién iba Iba primero? Linda primero y yo detrás. para Sí, que sí, no se vea todo. sí, que no me deje sola ahí con los bichos. Bueno, suerte. Linda es que no gasta dados porque ni se lo piensa. Empieza a cruzar el puente casi cuando Peter todavía no ha llegado al otro lado. Nerviosa. Vale. De momento va bien. Se ve con fuerzas. Ahora, a ver si no se resbala. El ansia. A ver si no le puede el ansia. Es que soy un puto crack con los dados. Bueno, Linda, cruzas el puente, estás muy nerviosa. Te giras a ver a Sammy. Sammy está a punto de cruzar, pero ves esas criaturas detrás. Has sido girarte, porque te has girado en este momento tan peligroso. Has resbalado, caes, te quedas agarrada del tronco. El agua, ahora mismo has caído con medio cuerpo en el agua. Y estás aguantando como puedes. El frío es atroz. Estás congelada. Sammy, ¿qué es Peter, eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a ¡Ayuda! corriendo a ayudarla. Yo me doy la vuelta y me vuelvo a ayudarla también. Tiro dados. Espera, que los tienes detrás también, ¿vale? Ujú. O sea, la idea es ir a ayudarla a ella. Ujú. Y luego ya a ver si, según cómo salga, pues les dispararía. Seguramente con el rifle, para que sí se acercan mucho. Pero primero rescatar a Linda. Vale, si vas a rescatarla, los tienes detrás. A no ser que Peter haga algo, te van a agarrar. ¿Vale? O sea, Vale. podemos narrar que te dan un menos algo para ayudar. O sea, O sea, tú puedes ir a coger a Linda, pero que sepas que te van a agarrar y te van a hacer contrapeso. Cojo la pistola y te digo, agáchate. Sammy, agáchate. Vale, pues Sammy, tírame a ver. No sé quién quiere tirar. Si quiere tirar Sammy, como te la va a tirar para arriba. Por ejemplo, por cierto, Linda, quítate un puntito de Sí. vida. Sí. Del frío que está pasando y a ver si no te quitas más. Sammy, la dificultad ahora mismo es bastante jodida. Vale, no te voy a engañar. Los tienes detrás, aunque Peter vaya a disparar. Esto es una dificultad de 11. 11. Pues entonces me voy a poner un dado más. Si te da lo mismo. Si es que luego tienes los de ansiedad. Ya, pero es que 11 tengo 3 quito un dado. Tiro 4 dados y quito uno, ¿no? Que sería así. ¿No? ¿Cómo? O sea, yo tiraba con 1 de ventaja. Sí, pero ahora la situación ha cambiado totalmente. Luego los de ansiedad se te suman. Vale. Todos Entonces, los de ansiedad se te suman. Vale. No, pero solo se suma 1, el más bajo. Eso se suma uno, el más bajo. Sí, el Más peor. bajo. Ah, el más bajo. El peor. Sí, sí. Ah, Sí. Pues si tengo que hacer 11, pues me va a sumar, por lo menos tiro, me añado un dado más. ¿Vale? Estás jugando al merme, de todas formas. también es- Sammy, por Dios, que me caigo, deja de hablar de dados. Ayuda. Tienes agilidad para tirar 3, ¿no? ¿Eh? Sí, pero ahora no estás en la misma situación. Ahora ya no iba. Ahora tiene que agarrarle. Tiene a los personajes detrás. Estás en el tronco, ¿vale? Por eso es difícil, ¿vale? De estos, ¿me quedaba con todo o no? ¿Me he No. puesto uno? Quedas con los más altos. Pues entonces son 12. 12 y ahora tiro la ansiedad. Vamos ¿Pero cuántos allá. ibas a gastar de EP? 1. Vale, pues ese te lo quitas, ¿vale? Igual. O sea, lo superas, pero te lo quitas. Sí, ese me lo quita ya. Vale. Venga, ya Ya. tira la ansiedad. Ya tiro la ansiedad, que son. Ujú. Tienes un 1 que nos vamos los dos, ¿eh? Ay. Pues nada, vamos a volver a hacer la escena del lago, pero esta vez en un río helado. A ver si nadas hasta la olla esta vez tan rápido o no. Vale, vosotros me decís quién cae. Uno de los dos tiene que caer. O Sammy o Linda. Acá hay Sammy. Vale. Seguro. Agarrarla a ella, Vale. Sí, bueno, es fuerte. decisión tuya, es tu tirada. ya agarrarla a ella, pierdo el equilibrio y caigo yo al agua.
estoy como muy con el miedo de verla que se cae. Voy con súper ansioso y entonces me tiro como para tirarla a ella y subirla y con eso yo me desestabilizo y caigo yo. Y da un empujón a Linda, que Linda sube al tronco. Vemos a Sammy caer por encima al río abajo, y ahí lo perdemos. ¡Sammy! 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 ¡Peter! ¡Peter! Estás apuntando a las criaturas que están justo detrás de Linda. Venga, ¿qué vas a gastar? Yo le grito a Sammy, nada para el sur. y disparo con un... Bueno, es que la pistola tiene +2, ¿no? Sí. ¿Que eso es +2 de daño o es +2 de...? No es +2 de la tirada. Porque el daño siempre es la diferencia con el enemigo. El enemigo, ahora mismo te lo digo, vale, es un 6. Y No te tiro lo con voy a decir, ventaja pero por ser militar, ¿no? sí, puedes tirar con Para que ventaja. tiro 3 dados, me quedo con 2, +2. ¿Cuánto gastas? Más el mínimo de la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto gastas de vida? 1. 1. Venga, pues tírame primero 3 dados. 11. 11. Ahora tírame el dado extra. El dado extra. 13. 13. Y ahora tírame los de ansiedad. Los de ansiedad. 3. Hostia. Sí. ¿Cuánto has sacado? Y el +2 de la pistola, 18, ¿no? 18. Vale, pues te voy a dar 2 opciones. Como había 2, a uno te lo cepillas. Y ahora narramos. Y... espera, 18... 3, 4, 12. A uno te lo cepillas. Y te quedan... O sea, podrías acabar con los dos, porque son 12 de diferencia, ¿no? Sí, o sea, 18 menos 6, 12. Vale, pues puedes acabar con los dos. Tú narras cómo disparas a los dos. A ver, entonces me tengo que quitar uno de energía. Sí, el que has gastado, pero consigues acabar con los dos. El flashback solo tenía uno, ¿no? Y lo he gastado. Sí. Y me quito 2 balas. Vale, sí. Pues nada. Saco el revólver, viejo conocido de la galería de tiro que he estado practicando durante años. Apunto primero a la cabeza del primero, no sé si dudo si apuntar al pecho o apuntar a la cabeza. Pero confío en mí, digo, la cabeza es más seguro. No sé, estos bichos parecen ser bastante blanditos, pero sigo sin fiarme y sigo disparando con toda la... intentando hacer el máximo daño posible. Disparo el primer tiro y veo como la cabeza de barro se deshace en vigas y se desploma el montón de barro. Junto al segundo, disparo, segundo tiro en la cabeza otra vez, vuelve a explotar el barro en 1000 pedacitos y vuelve a caer un montón de barro. Linda se cubre en ese momento, está encima del tronco, pero está tumbada, se cubre cuando oye los disparos. Y luego se destapa, mira que las criaturas no están, te vuelve a mirar y empieza como a arrastrarse hacia el final del tronco. Peter, Sammy ha caído al agua, tenemos que ir a por él, tenemos que ir. No te preocupes, seguro que nada estupendamente y va a llegar a la costa. Sí, pero el agua está fría, tenemos que ir a por él. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Sano. Ya sabes que es sanote. Ya lo sé, pero ¿y si hay más criaturas más abajo y está solo y...? Vamos a por él. Vamos. Tenemos que seguir bajando. Antes de que vengan más. Sea lo que sea.
Sammy, la corriente te arrastra con muchísima fuerza. Suelto Voy a pedir una dificultad de 13. Entre el frío y la corriente es muy difícil. ¿Vale? Y la oscuridad. Y la oscuridad. Vale, para sacar un 13, o sea, los que me ponga, elijo entre Perdona, dados. 14. Vale, que está de 13. Sí, Pero 14. para sacar 14, o sea, aunque yo me sume dados, no puedo sacar más de 12, más luego el de ansiedad. ¿Sería? Claro, tienes que gastarte puntos de energía. Sí, pero quiero decirte que el punto de energía no se va a sumar, ¿no? ¿O Sí, se suman. Sí. O sea, El que no se suma es el de cuando tiras 3 en vez de 2 por la ventaja, pero los demás adicionales Vale. se suman. Todos. Se Pues suma En la entonces- ventaja tiras 3, de los cuales te quedas con los 2 pues más. voy a gastar 2 de energía, Ujú. 2 de energía y tiro, o sea, 2 más 2 de energía y luego tiro ansiedad. Venga. No, tira 3, que eres. Sí, tira 3. Ah, por agilidad. Ujú. Sí, Vale, pues Pero entonces. de Porque eso- has demostrado que nadas muy bien. los dados. Vale. Te quedas Eh, con los 2 mejores. bueno, aún así voy a tirar 2 dados más también. Sí, tira. Sí. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuántos te gastas de energía? Que es lo que me interesa. 2. 2. Vale, pues tírame los 3 primeros dados. Los 3 primeros dados. Venga, ánimo. Sammy, que te espero. 10. Son 10. Vale. Y ahora tiro 2 dados más. 2 dados más. Que no sean 2 unos. Vale. No, pero 10. esos son los de. Te quedas con el salto. 14. 14. Y, Vale. y ahora tiro la ansiedad. Vale, en teoría sí lo haces, ¿vale? Pero ahora tienes que tirarme la ansiedad. Estoy súper tranquilo en el agua porque me relaja mucho. ¿Quieres hacer otro flashback llegando a la olla? ¿Lo ves? Bien. Se nota que eres más joven que Liam, ¿eh? Vale, consigues salir. Sales de agarrándote como puedes entre las piedras, el barro. Estás helado. Quítate, eso sí, quítate. ¿Cuánto tienes de vida? De vida tengo ahora 5. Ah, pues tírame un dadito de 3. Porque el agua está congelada, ¿vale? La suerte, a ver si. Pues 3. Pues 3. Bueno, quítate 2, venga. Quítate 2 que. Bueno, no, 3. Con el dado de 3. Está de 3. Y ahora me puedo Estás tomar helado de frío. la barrita energética Claro. o espero a otro momento. Espérate, porque estás saliendo del río congelado, con las manos en el barro, agarrando roca, agarrando piedra. Has bajado no sé cuántos metros en dirección por el río. Has perdido la noción de dónde coño estás. Y al levantar la cabeza, ves justo enfrente tuyo una casita destartalada. Es una especie de cabaña. a hacer 2 puntos blancos y digo, no puede ser. Una cabaña. Y al lado, en esa cabaña, se ve que hay una rueda de molino. Y aquí acabamos la sesión de Sputnik.